Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de La excusa es perfecta, una producción de Sinopsis Contenidos que se emite por el canal local de la cooperativa de Río Tercero. Bueno, hoy tenemos de invitado o como invitado un escritor riotercerense y el menú para esta edición de La excusa es perfecta es calamares rellenos. ¿Cuáles son los ingredientes para prepararlos? Acá tenemos uno. Un calamar entero, que después cuando lo vean en la preparación queda solamente el tubo. Con los tentáculos se puede preparar otra cosa, incluso a veces se usa para hacer salsas. El relleno va a ser con camarones. Los camarones los preparamos aparte con hierbas. Va a haber orégano, albahaca, perejil, cebolla verde, ajo, cebolla común y también un poco de ají. Acá tenemos ají y un poco de pimienta. Y lo vamos a acompañar con una pequeña ensalada solamente de lechuga y tomate y algunos vegetales como el calabacín y papas hechos al horno cortados en cubos. O sea, más o menos de esta manera tenemos lo que sería todos los ingredientes para el menú de esta edición de La excusa perfecta, calamares rellenos. ¿Dónde saqué esto? En realidad, el haber vivido en Australia es una isla y la población en Australia es costera, así que uno siempre está o tiene acceso al mar o al océano y está en contacto con marisco y todo tipo de pescado. Nada más que no los comía los calamares así, sino que se le limpiaba, dejaba el tubo, lo abría y en realidad lo cocinaba a la plancha, a una parrilla, como si fuera un bife o un churrasco. También comí en Estados Unidos más o menos de la misma forma, y los lugares donde lo comí más o menos o parecido a como lo preparamos hoy fue en Guadalajara, en México. Guadalajara, después de Ciudad de México, no recuerdo si la segunda o tercera ciudad más grande de México. Ahí sí los comí más o menos preparado de esta manera, o sea, no relleno en la parrilla, lo único que cambia es el relleno. Esa vez lo habían preparado, le ponían ananá cortado en trocitos y también le ponían camarones. Y en general no me gustan las cosas, mezclar cosas dulces con saladas, pero bueno, lo mismo lo comí, aunque no haya sido de mi gusto. Y sí, donde lo comí más o menos parecido a como lo preparamos o lo vamos a preparar hoy, es en Venecia, en Italia. Si limpian el calamar, dejan el tubo, le hacen 3 o 4 cortes de un solo lado y si ahí lo rellenaban solamente con calamares y con camarones o langostinos y condimentados con distintos tipos de especias, que es más o menos como lo vamos a hacer hoy. Hacemos una pausa y después nos vamos a ver cómo los preparamos.
Hormigón Elaborado, un producto de alta calidad. Trabajamos con entrega en obra, con el mejor servicio de atención y entrega, cumpliendo con los requerimientos de cada obra. Contando con asistencia técnica permanente, ofrecemos hormigón elaborado para la construcción de cimientos, contrapisos, bases, tabiques, pavimento, cordones cunetas, veredas, etc. El producto entregado cuenta con certificación de calidad. Hormigón Elaborado, un producto de alta calidad. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. En crecimiento constante. Y llegó la hora de entrevistar al invitado de hoy, Hugo Peralta, escritor riotercerense. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bastante bien. Un día largo, pero... Día largo. ¿A qué hora empecé el día? Vamos a empezar por ahí. Y hoy uno arranca a las más o menos 6:10 y ya a las 7 empiezo a trabajar. Trabajo en fábrica militar. Hace 32 años trabajo ahí. Y bueno, normalmente se trabaja hasta las 15 o semana por medio de tarde. Y bueno, a veces los días se alargan un poco, pero uno aprovecha. En el caso particular, no, es como que ya con 54 años empezás a estar como a la vuelta un poco. Entonces le buscas la vuelta y aprovechas. ¿La vuelta de qué? Ya por ahí empezás, viste, no sé si te pasa que conoces, o sea, ya empezás a recorrer la vida, conoces y por ahí hay situaciones que por ahí se repiten y parecen repetidas, valga la redundancia. Entonces le buscas el otro lado. El otro lado de las cosas. Sí. Pues ahí yo trabajé en la fábrica militar también. Mi papá trabajó ahí, se jubiló después de trabajar 43 años. Y mi hermano, que es menor que yo, después de trabajar 45. Ese fue el único trabajo que tuvo en su vida. 45 años. En el caso mío trabajé unos cuantos menos, creo que trabajé 4 años y medio. Porque yo fui compañero de tu hermano, el Alberto. Sí. El Pato. El Pato. En realidad el Pato era mi papá, después seguía yo, ¿viste? Y todos heredamos. ¿Viste? Se transmite el sobrenombre. El sobrenombre. Pero sí, todos pasan por la... Mirá vos, ¿no? Lo que es la fábrica militar, cómo va juntando, aunando familias. Mi papá también trabajó en fábrica militar. Generaciones. Y él vino de Villa María. Y bueno, empezó a trabajar acá en la parte, siempre trabajó en la parte química, en mantenimiento. Y yo me acuerdo que él lo conocía. Yo me acordaba de tu hermano, pero me acuerdo así muy borrosamente. Ustedes vivían en el barrio Castañino, en la primera cuadra de Casero, ahí a media cuadra. Entre Casero y Urquiza. Bueno, claro, yo estaba confundido, porque es como que cuando fuimos a vivir ahí, ya ustedes ya debe hacer años que vivían ahí. Pues nosotros fuimos en el 78. Pero nosotros los tres, o sea, yo soy el mayor, mi hermano, no soy mi hermana y mi hermano, los tres nacimos en la casa esa. Que era en la época, viste, que no nacían los bebés en un hospital, sino las parteras tenían a las futuras madres o las madres en la casa. Así que los tres nacimos ahí. Claro. No, yo estaba ahí, fui adoptado por el barrio Belgrano. Claro, del otro lado de casa. Claro, sí, estaban, nos separaban, no sé por qué esa separación de barrios, porque en definitiva era... Sí, a veces en ese momento era todo igual. Divisiones políticas, y lo mismo que pasa con los países. A veces era una zona selvática y hay 3 o 4 países divididos políticamente, pero en realidad la región es la misma, o se comparten cosas. Sí, es una cuestión administrativa. Así es. Tema de escribir. Sí. Eso es lindo, a mí me gusta. Me imagino que a vos también. Yo creo que a veces a uno se lo va planteando, por eso te decía, a lo mejor la expresión esa estar de vuelta suena un poco, no es la más exacta, pero es como que en algún momento de la vida, yo no sé si con la adultez, uno necesita, yo diría, pondría el término trascender en algo. Y el tema de la escritura es como que me dio a mí esa posibilidad de sentir que trascendía en algo, más allá de lo que uno hace todos los días.
de la rutina, el trabajo, la familia, como, y es canalizar un poco también la imaginación. Yo siempre fui de mucha imaginación, yo fui siempre un poco introvertido, así. Y entonces el hecho de escribir era como una liberación. Y yo empecé a escribir poesía primero. Yo creo que, no sé, pero si ahora se estila de la misma manera, pero viste, en una época ser adolescente y ser un poco soñador era escribir alguna poesía de alguna manera o tratar de poner en el papel algo que uno sentía y no lo podía describir, o no se animaba. Y me parecía el canal más directo era escribir poesía. Y después tuve la suerte a instancia de mi mamá, que vio que escribí, guardaba, que me incentivaba para ir a verlo a alguien, o sea, no sé, meterse en ese... Claro, y, o sea, pues sí, profundizar más en el tema de la escritura. Y me contactó con Mario Teresek, que tenía 13K en Marcaciones ahí en la avenida San Martín. Y ellos estaban en el grupo GESIL. Y él ya escribía, pero muy bien. Así que bueno, me integré al grupo un poco tarde, porque fueron los últimos años del grupo. Pero alcancé de conocer a Yolanda González, Paula Furlani, Jorge Aracevich, estaba en ese grupo también, estaba Mario, Elías Villafañe. Fue un grupazo. Me olvido, Susana Gribaudo. Si lo vienes a escuchar, te van a cuestionar si te olvidaste algo. Sí, empecé a nombrar y digo, por ahí. Pero bueno, digamos, dentro de lo más relevantes, que estaban siempre, eran como los mentores. Y bueno, eso me ayudó mucho a pulir un poco la expresión. ¿Qué pasa? No sé, ¿vos estuviste en la ENED? Sí, después fuera, pero no al aire te voy a contar la historia de la ENED. Bueno, yo estuve en la ENED también. Y viste que la ENED es como, en esa época era más técnico. O sea, más atrás nos vamos el tiempo, era una escuela mucho más apoyada en lo técnico, más que ahora. Porque ahora, viste, tiene muchas materias humanísticas, tiene otra forma de expresión. En la década de 60 y 70, la ENED, viste, haber sido como escuela técnica, debe ser de lo mejorcito que había en el país. Sí. Lo que yo escuchaba en la época es nombrar a la ENED de acá y a la Otto Kraus, creo que se llama, que está en Buenos Aires. Sí, tenía muy buen nivel. La verdad que si hay algo que me ayudó a mí en lo laboral, nivel adquirido hay. Y eso que uno de adolescente, viste, no le da por ahí mucha la importancia que se requiere, pero la verdad que, no sé, la forma en que nos han impartido conocimiento y la misma organización de la escuela técnica de esa manera, la verdad que fue fabuloso. Para mí fue una cuestión. Incluso la formación dentro de la fábrica militar. En el caso mío, viste que he andado bastante y he trabajado como tornero en 3 países diferentes. Lo aprendido acá, créeme, viste, es de primera. Entonces, no es casualidad que los lugares donde iba, viste, había algo, le llaman señoría, creo, que supuestamente hay gente que piensa que tiene que pagarte por el tiempo que vos estás en el lugar, que para eso generalmente se paga antigüedad. No, a mí, digo, para ejemplo, yo no estaba mucho tiempo en un lugar, me van a pagar por lo que hago o por lo que sé, y me pagaban así. Por eso lo que aprendí acá, te digo, es excelente. No debe ser incluso, el caso mío solo, ¿viste? Incluso graduados de la ENED, algunos, viste, se convirtieron después había algunos que eran hasta profesores de matemáticas dentro de la ENED. O sea, quiere decir que la formación tiene que haber sido de excelencia. No sé hoy, viste, está hablando de aquella época. Sí, no, incluso todavía en esa época también. Yo calculo hubo un salto, bueno, ya entraríamos en otro tema, pero sí, hubo un salto, pero yo diría se mezcló el salto generacional con el salto en los planes de educación, al pasar a la provincia después. Claro, pasaron a la provincia sin recursos. Claro, se creó como un vacío. Sí. Y lo que apuntaba era al tema de somos muchos egresados que se han convertido en músicos,
en artistas, escritores. Yo no sé si adquirís una plasticidad, yo no sé a qué atribuirlo, al hecho de tener cierta facilidad, porque somos técnicos, somos personas técnicas que si después has seguido trabajando en la industria, a lo mejor no sé cómo es la historia laboral tuya exactamente, pero en el caso particular mío, sé un poco de inglés, yo aprendí un poco de inglés afuera, leer muchos manuales técnicos, leer mucho, y como que se contrapone con la parte de la escritura. Yo en ese momento también me di cuenta de eso. O sea que no me puedo acordar el apellido, bueno, un tipo en Córdoba, el tipo ya tenía como 80 años, yo soy ingeniero, y el tipo se enteró de alguna manera que también escribía poesía. ¿Sabe qué me dijo el tipo? Dice, vos sos un humanista, me dice. Se ve que eso es lo que se dice, ¿viste? No puede asegurarlo, ¿viste? De que es cuando trabajan las dos regiones del cerebro. Pero después hay algunos otros aspectos, por ejemplo, se lo digo hasta el hartazgo. Imagina, yo trabajé casi 52 años en cuestiones técnicas, siempre, plano, tolerancia, norma. Y cuando escribo en forma de prosa para escaparle a la métrica y a la rima. Pero sí se ve que hay algo que uno quiere escaparle a veces. El que se dedicó al mundo técnico, ¿viste? Se ve que el otro es una vía de escape para poner un rostro humano a la vida propia. Me imagino que debe ser algo parecido a eso. Sí, probablemente ahí esté la respuesta. Y después lo que decís, ¿viste? Lo de trascender. Yo no sé si a veces, a lo mejor la palabra justa, pero sí es como que uno quiere como dejar algo o tiene algo para decir. No sé si tampoco la palabra correcta es decir que no tiene un mensaje, porque ahí estaría otro terreno de cosas, pero que tiene algo para decir, seguro. Y a veces son historias, que si no se documentan, ¿a dónde va a aparecer esa historia? Se pierde, desgraciadamente. Fíjate vos, hay algo de eso que escribí en un cuento, en el último libro que edité. Es un libro de cuentos de ciencia ficción, que en realidad es una recolección, porque siempre me gustó la ciencia ficción. Pero en esa época, después de escribir poesía, es como que la poesía, no sé, tenía como un límite. Y el límite probablemente sea el tema de la ficción. A mí me gustaba más escribir cuentos. Y bueno, ahí entré para el lado de los cuentos, digamos. Cuentos de ficción o relatos. Y en el libro, este libro se llama Crónicas Perdidas. Es un compendio, lo armé como un compendio de relatos de alguien que buscaba aunar todos los, como si dijera, recuperar las tradiciones antiguas. Como un libro, son cuentos de ciencia ficción, el tiempo y el lugar no necesariamente puede ser la Tierra. Puede ser otro planeta. Claro, otro planeta, otro tiempo. Generalmente es otro tiempo. Y entonces en el primer cuento se trata de esa gente que trata de recuperar esos relatos, esa vivencia de personas de antes, pero tratando de que sea como un relato oral. Es decir, el libro es un compendio de cuentos que he escrito yo desde hace muchos años hasta los más recientes. Incluso están ordenados cronológicamente y se nota la diferencia entre la forma de escribir de cuando tenía 24 años, 22, a la forma de escribir de ahora. Y eso cambia naturalmente, uno ni se da cuenta. No. Solo se da cuenta cuando lee algo escrito 20 años antes y cuando lo lee ahora, parece que fueron dos personas distintas. O a veces me dice, ¿y esto lo escribí yo? Bueno, cuesta. Yo me puse, también quería publicar eso, me falló la editorial. Tengo pendiente un libro de poesía. Iba a ser también una recopilación de poesías desde las más antiguas hasta las últimas, que datan de hace como más o menos 4 o 5 años atrás. Que no escribo más poesía, no escribí más, no me dio por escribir, no estaba inspirado para escribir poesía. Mira vos, ¿no?
Y entonces quería hacer un compendio. Y claro, empezás a seleccionar y decís, oh, no puedo seleccionar, porque en definitiva decís, son todos tan importantes como la actual. Le va a faltar algo. Claro, y la leí, y eso que decís vos, oh, ¿cómo podía escribir esto? ¿Y en qué habré estado pensando cuando escribía esto? Ya uno ni se acuerda en qué estaba pensando, qué es lo que... Está pensado estado de ánimos. Claro. Entra todo. Claro, y en esa época que yo era más introvertido por ahí, entonces no era de manifestar los sentimientos así abiertamente. Queda desnudo uno cuando escribe. Sí. ¿Qué te parece? Hacemos una pausa Sí. y la seguimos en unos minutos. Sí, por supuesto, sí. Dale. Seguimos en un ratito. Y llegó el momento de saborear el plato del día. El tan esperado momento. Con todos los aromas, ¿viste? Cada uno va acumulando hambre. Pero sí, estamos listos, ¿viste? Para saborear esto. Calamares relleno acompañado pan. El pan, ¿viste? Está tostado, pasado con un diente de ajo y tomate. Papa está cortada en cubo y calabacín. Los tentáculos de uno de los calamares y 2 piezas de calamares que están rellenos con langostino y están condimentados con todo tipo de hierba, orégano, albahaca, pimienta, ají y otras hierbas. Espero que esté sabroso. Así que Tiene eso lo vamos pinta, a ver. tiene un excelente aspecto, así que y el olor es muy... Es atractivo. Sí. Bien, Hugo, entonces hacemos una pausa, ¿viste? Para almorzar y la seguimos después, sentado allá, ¿viste? Donde vas a tener que leer algo de tu trabajo como escritor. Sí, por supuesto. Nos vemos en un rato. Bueno, terminado el almuerzo. Sí, hemos disfrutado el almuerzo, sí. Estuvo muy, muy bueno, la verdad que... No, gracias. Momento del postre ahora. Ajá. El postre, ¿sabe cuál es? Seguir conversando. La famosa sobremesa. La famosa sobremesa. Bueno, muchas veces las mejores conversaciones surgen en la sobremesa. Algunas sobremesas son legendarias. Bueno. Generalmente se detienen mucho más en el tiempo que un almuerzo. Y sí, no, incluso cuando disfrutas de la compañía, a veces demasiado tiempo se extiende. A veces entre amigos, o viste, de acuerdo a las conversaciones. Sí, tiene que haber algo, viste, que resulte atractivo. Yo fui el sábado, no este sábado, creo que el anterior, nos levantamos acá de esta mesa, eran las 7 de la mañana. Bueno, es una sobremesa digna de recordar esa, sí. Pero bueno, eso es lo bueno. Si hay alguien que cocina, generalmente, viste, hay una comida decente en la mesa y cada uno toma, viste, lo que quiera tomar y es todo sonrisa. Pero esa noche estaba bien guitarreada también.
Bueno. Ahí, viste, lo hace todo, viste, extenderse más a la sobremesa. Sí, bueno, yo no soy de salir mucho por ahí bueno, ahora en esta época, pues, ni hablar, No, pero sí, está. menos que menos, pero de ir a alguna peña y cuando te das cuenta está amaneciendo y decís, es hora de volver ya. Sí. El sol no te deja abrir los ojos ya. Sí, ya te encandila ya. No, Bueno, en esa peña conocí a veces gente importante. Yo, con respecto a lo que hablamos antes, a lo mejor no socializo mucho por ahí. Pero cuando está ese momento tan especial que compartís con gente especial, como dijiste vos recién, cuando se extiende, pasan las horas y no te das cuenta. Es un momento muy particular, eso no importa que cómo es uno. Es un momento de una circunstancia particular y es como que uno se va alimentando de eso. En realidad es bastante así. Yo me acuerdo cuando trabajaba, sabía viajar a Monterrey, en México, y había un lugar en el barrio antiguo de Monterrey, era un lugar donde está lleno de restaurantes, bares, y había un lugar que iba, se llamaba La Tumba. Entonces era restaurante y bar, y había, me acuerdo el nombre, Ramón de la Peña, tipo relativamente joven, que tenía un programa de una FM en el Instituto Tecnológico de Monterrey, se llamaba Bohemia. Terminaba el programa, se venía a La Tumba, había un escenario chiquito, guitarra en mano, cantaba él, y si alguien quería cantar, subía al escenario, lo acompañaba con la guitarra. Que yo no canto. Pero cuando conocí el lugar, podía leer poesía, así que leía poesía y este muchacho me acompañaba con la guitarra. Y también, viste, eso era... Claro. hasta el amanecer. Claro, es placentero eso, es como eso, darle más cuerpo y más, porque debe haber sido poesía que vos hacías. No, la primera que fui no sabía bien cómo era, pero después cuando entendí cómo era, sí, agarraba, imprimía 2 o 3 y con eso iba. No, un lugar hermoso, ¿viste? Para pasarlo bien, ¿viste? Porque de eso es lo que se trata. Claro. Después había otro lugar, eso era en el sur de California, eso era martes. Si yo un martes andaba por ahí, me metí ahí también, pero ahí, viste, era en inglés la cosa. Y en realidad, en mi experiencia personal, escribir en otro idioma. Yo tengo un libro bilingüe publicado. Bueno, ese fue el primer libro que leí tuyo. Vos sabés que yo personalmente no siento nada. El idioma madre, viste, no tiene sustituto. Lo otro por una cuestión a veces de estar en un país, que yo me he pasado más de la mitad de mi vida en países de habla inglesa, entonces es una necesidad de aprender el idioma. Claro, sí. Pero vos fíjate cuánto me gustaría el inglés, que cuando fui a la escuela secundaria, al José Hernández era opcional inglés o francés. Yo elegí francés. No sé si porque me gustaba el francés o porque no me gustaba el inglés. Casi yo hubiera sabido que me iba a pasar tantos años en países de habla inglesa que hubiera intentado aprender inglés antes de ir, ¿viste? Pero bueno, es parte de la... Pero en el escribir incluso, si vos te fijas, en esta biblioteca, todo este lado son libros en inglés y todo aquel libro en castellano. Los puedo leer en inglés, ¿viste? Pero es exactamente lo mismo. Incluso hay un libro ahí, uno me lo regalaron para el cumpleaños, de Pablo Neruda, uno está en inglés y el otro en el castellano. Se ve que la traducción está... pues depende de eso también. Como, traducir poesía, que me venga alguien y me explique acá lógicamente cómo. Vos decías recién, cuando vos escribiste, dónde está... ¿Qué es lo que siento en ese momento? Los estados de ánimo. ¿Cómo se puede traducir eso? Bueno, es una cuestión, no sé, yo no sé si es enigmática o es una cuestión más lingüística, porque en el caso particular mío no tengo un estudio superior en lengua, literatura. Yo leí mucho siempre, pero lees alguna poesía de algún autor extranjero y por ahí lees cosas lindas o agradables, pero siempre está la sombra de duda de que si es lo que escribió, si es lo que sintió cuando escribió eso.
Porque ahí estás leyendo la traducción. Y la traducción a veces lo hace una persona, un traductor que estudió el idioma, ¿viste? Pero no entiende de poesía, a lo mejor no. No. Entonces, bueno. Ahora, el tema del estilo para escribir, un tipo no tengo ningún tipo de simpatías, incluso tengo escrito algo, cosas bastante pesadas, el tema de Borges. Entonces tampoco terminé escuela secundaria. Soriano tampoco. Entonces, ¿cuál es el problema? Por eso el tema de cómo desarrolla uno el hábito de escribir, que no solamente es hábito, hay algo, viste, que como que te va llevando el por qué escribir. Y posiblemente cada escritor, viste, debe tener su propia historia de cómo empezó y cómo evoluciona en el tiempo. El caso tuyo no debe ser excepción. Y no, fíjate vos, por ejemplo, yo después me atrapó el cuento, me gustó el cuento, leer y escribir cuentos. Pero después escribí una serie de cuentos que forma parte de la primera novela, que ya está agotada, tendría que reeditarla en algún momento. La primera novela, cada capítulo son cuentos, son como historias separadas que tienen un hilo, que serían los sueños en este caso, del protagonista. Pero yo no lo vi como novela, porque yo no me vi como novelista. Eso que decís vos es cierto, yo no analizaba en esa época de que me parecía de que para ser novelista tenías que tener alguna preparación, alguna cuestión muy ligada a la literatura clásica. Y en realidad no, yo iba a un grupo de lectura, se reunía los jueves en la biblioteca. Y Miguel Monteverde estaba en el grupo ese. Y yo lo comenté en el grupo, leíamos cuentos así de diversos autores y comenté, dice, bueno, tráemelo, dice, así si vos querés, dice, lo leo, bueno, lo llevé. Y en la otra reunión, a los 15 días, me dice, pero esto es una novela, dice. Le hace falta corrección, pero es una novela. Y mira, fue tan llamativo el hecho de que yo hasta ese momento no me viera como novelista. Y sin embargo lo mío es la novela. O sea, la novela me atrapó. Escribir una novela a mí es lo más fascinante que hay. Es como lo mío. Y sin embargo uno no se ve. Y por ahí son limitaciones de ese orden, de que uno mismo no asume de que puede cumplir un rol. A lo mejor se ha quedado con la imagen de los literatos que estudian mucho, que sí, está bien, merecen el respeto, pero hay una esencia, hay algo atrás, hay algo, una cuestión muy interior, una fuerza, una energía de adentro que es la que te mueve a plasmar ideas o hechos. Entonces, por ejemplo, si sos de escribir un relato sobre hechos reales e históricos, a plasmarlo, a escribirlo, y no solo de escribir el hecho en sí, que de eso que te contaban sobre los cuentos del último libro, sino ponerle parte de uno a los relatos eso. Y ahí está, en ese momento como que se abrió ese universo que estaba ahí como por descubrirse. En realidad es una cuestión que muy personal, pero... Imagínate todo eso que vos estás contando, traducirlo a otro idioma. No, es... Imposible. Sí. Y poesía yo calculo menos, más difícil todavía. Porque por ahí el relato quedará más frío, quedará muy descriptivo, algo perdés, pero la poesía debes perder mucho, me imagino, con la traducción. Sí, el tema... Yo he escuchado, por ejemplo, dice, mi libro es bilingüe. Yo le pregunto al que ¿vos sos bilingüe? No, entonces el libro no es bilingüe, es un libro traducido. Son dos cosas diferentes. El único libro que publiqué bilingüe, yo soy bilingüe. Escribí la mitad de los poemas en castellano, la otra mitad en inglés. Y después con la traducción del castellano al inglés, diré, no, nunca más en mi vida.
nunca más. Imagínate, me pasé 20 años, más de 20 años escribiendo informes técnicos en inglés. ¿Qué te destruye el cerebro? No. Otro idioma, no me interesa. No, no siento, ¿viste lo que siento si yo escribo en castellano? Que es mi idioma. Castellano, no español. Sí. Es otra historia también. Bueno. En español, sí. Español o castellano, ¿sabes? Por ahí, qué es lo correcto, pero bueno. No, yo afortunadamente aprendí, digo afortunadamente, porque me sirvió más en lo laboral. Y a veces, bueno, en lo musical también, porque como me gusta la música, me gusta escuchar música de todo tipo, de todos los lugares. En su momento, cuando se usaba el long play, le fotocopiaba las carátulas, los long play que traían la música. Escuchaba música en ese momento era bastante más rockero. Escuchaba aquello de Yes, de Pink Floyd, Genesis, intérpretes de acá también. Entonces, me sirvió para entender un poco el tema de las letras, de las canciones. Pero asimismo, después con los años ves en diferentes traducciones, diferentes letras, diferentes sentidos. Resulta que la misma canción... Hasta el título es diferente. Claro, también. Sí, porque depende de quién lo edite, hasta el título cambia. Entonces de ahí te das cuenta de que en realidad la traducción es relativa, es como para saber de qué se trata nada más, es más bien informativa. Creo que va por ese camino. Sí, y a mí me ayudó en el sentido del inglés, incluso en el secundario, haber estudiado, yo estudié 4 años y medio en el Instituto Churchill. Cuando yo empecé cuando todavía estaba en la avenida San Martín, donde estaba el banco, la caja de crédito, estaba ahí, donde ahora está Renta. Sí, sí. Al lado estaba. Y después de ahí se mudó a la calle de Anfune, ahí en la segunda cuadra, donde ahora vive en un edificio, en la mano izquierda. Y bueno, estuve 4 años y medio ahí, que yo por ahí le cuestionaba a mi vieja, porque ella decía, en voz alta pensaba, dice, no sé si mandarte inglés o estudiar música. Yo quería que me mandara a estudiar música, no, me mandó inglés. Lo he dicho las dos. Bueno, pero no sé que no podía, no sé, demasiado que me envió a estudiar inglés. Pero la verdad que me hubieran gustado las dos cosas. El inglés por lo práctico, lo que me ayudó después en lo laboral y en la escuela de secundaria también, entonces. Pero en lo musical me hubiera ayudado mucho en la vida, en lo intelectual. Así que la verdad que bueno, me vino bien saberlo, pero... Lo tenía casi terminado, había perdido casi... No, se rompieron los archivos. Traté de arreglarlo, pero está ahí. Pero es para chicos o de jardín de infante o de primer grado, que es bilingüe, inglés-castellano, ilustrado. Las vocales tienen cada uno su color, para poder identificar visualmente. No sé si algún día lo publicaré, pero está ahí. Hugo, te invito a sentarnos un rato allá, ¿viste? Y seguimos nuestra conversación de hoy. Sí. Hugo, acá tenemos todos tus hijitos literarios, o como se los llamen. Sí. Yo me imagino que cada uno, ¿viste? De ellos debe tener su propia historia. Sí. Poesía, cuento, ciencia ficción, novela. Sí. Yo en el caso particular mío, me gusta decir todo lo que escribí. Viste que por ahí a veces hay alguno que no le gusta que escribió alguna vez alguna cosa, yo en realidad me gusta todo. Por ahí he ido... Algunos que me han leído se han dado cuenta de que me he ido perfeccionando. ¿Por qué? Como te dije en algún momento, uno no tiene el estudio a lo mejor que le daría desde el inicio una ductilidad en la utilización del lenguaje, pero yo leí mucho, afortunadamente, en el caso particular mío, mi vieja me incentivó mucho en la lectura y en mi familia éramos todos lectores asiduos de libros, revistas. Entonces yo calculo que la lectura debe ser una de las herramientas fundamentales
para poder escribir bien. Es conocimiento. También, de paso. Es una ventana abierta, yo no sé, diría al universo, podría decirse. Yo, por ejemplo, en el caso este es mi primer libro, El fin de los sueños. Es la primera novela. Yo empecé con novela directamente a escribir, a publicar. Escribí en realidad, empecé a escribir con poesía. Después cuentos, siempre del género de ficción. Ficción, no exclusivamente ficción científica, me gusta la ciencia ficción. Me apasiona desde que la primera vez que leí Julio Verne. Está bien. Bueno, me encantó, me atrapo. Pero no, ficción de historia que a lo mejor uno se imagina detrás de alguna escena, de algo que vio, de algo que soñó. Armar una historia es como armar el mundo, es como si uno se diera el lujo de, si vale el término, jugar a Dios un poco, donde uno crea el mundo a imagen y semejanza. Entonces... Casi nada. Suena medio un poco ampuloso la frase, pero en realidad este libro surgió como cuentos. Y una vez en un grupo de lectura que teníamos los jueves, Miguel Monteverde, que estaba en el grupo, lo leyó y me dice, esto es una novela, dice, porque tiene un hilo conductor, dice, no es un libro de cuentos, es una novela. Y la presenté en un concurso en Córdoba, que organizaba la agencia Córdoba Cultura. Y salió primera mención, la novela. Así, con los defectos que tenía, salió primera mención. Y eso me incentivó un montón, porque era la primera novela, el primer concurso en el que participaba. Y salí primera mención entre 74 finalistas. Entonces, eso fue en el año 2004. Bueno, eso me incentivó para publicarla. Esto es en edición local, realizada en Trazo Literario, junto con Lía Villafañe, que ayuda un montón. Claro, eso, y lo que habíamos comentado en algún momento era el tema de, no fue solo el paso de publicar la novela, sino fue el paso de considerarse primero novelista. O sea, yo tenía ese freno, yo digo freno, pero es como una barrera. Cuando uno se imagina un escritor, alguien que estudió mucho, alguien que tiene una cierta conexión con el mundo, con la vida, con las artes, alguien más mundano, si se quiere. Y esto me mostró un poco de que en realidad novelista es una cuestión que sale más de adentro, no hace falta estudiar tanto. Después se ve el tema de la calidad, en la calidad de lo que uno escribe, o en la selección de las palabras, o en la cantidad de corrección que exija, se verá qué tanto conoce uno de lo que es la forma literaria, las correcciones de estilo principalmente, que no son mi fuerte. Y después, ese sería el segundo paso. El primero sería cuando uno se ve en ese... Calcular, a mí me emocionó cuando el mismo Mario Trece, que yo lo conozco de cuando estaba en GESIL, me dice, no, sos un escritor vos sos escritor, no es un hobby. Y me causó, son pequeñas palabras, fue una conversación pasajera que nos cruzamos en un local de comida para llevar. Lo crucé y me dijo, no, vos sos un escritor, vos tenés que seguir, dice. Y no es un hobby, dice. Por más que vos lo hagas en los ratos libres, tenés otro trabajo. Y bueno, ese fue el segundo punto que uno descubrió en esa época, que es lo que me apasiona, el hecho de ponerse a escribir. Yo cuando escribí, por ejemplo, esta segunda novela, que esta fue una escritura un poco más cuidada, si se quiere, ya con la experiencia, con leer un poco más y un poco más de camino recorrido en la vida,
ya ahí descubrí lo que es la pasión en escribir, donde vos te sentás a escribir y escribís horas, y por ahí cuando te das cuenta ya es la madrugada y ya sé no sé cuánto. Y yo escribo, la forma de escribir que tengo es primero a mano, con lapicera, en papel así, y escribo, después lo paso en limpio, en la computadora, después lo imprimo, después lo releo, vuelvo a corregir, porque tengo mis propias... propio proceso de escribir. Sí, claro. Entonces, bueno, y voy redondeando la historia, pero ya la historia es una historia que ya está concebida de antes. Los detalles probablemente vayan surgiendo durante el proceso de escritura, pero ahí donde descubrís la pasión, es como un fuego, es como una cuestión de que yo no había sentido. Mirá que por ahí uno siente pasión a lo mejor por el equipo de fútbol, cuando veía carreras de Fórmula 1, cuando corría Reutemann, que sabía ver las carreras con mi viejo. En esa época las veíamos en directo, en un canal por aire, y no como ahora. Y veía boxeo también, cosa que ahora un poco lo detesto, el boxeo, pero bueno, considero un deporte. Esa cuestión apasionante donde se te pasa el tiempo, que vos lo debes haber comprobado también, en lo que sea, se pasa el tiempo y yo diría, me animaría a decir hasta que estás como en éxtasis en algún momento, porque no hace mella el cansancio, o sea... No, en realidad cuando te pones a escribir, te estás más allá, viste, del tiempo, es como si entras en otra dimensión. O sea, no te preocupa nada más que escribir. Por ejemplo, cuando hacía referencia al tema ficción, ahí tengo un libro que se llama The Brave New World, en inglés, el Bravo Nuevo Mundo, que es de ficción. Yo te digo, debe ser el único libro de ficción que leí, pero te deslumbra, porque a veces la ficción o es una visión hacia el futuro, o a veces, viste, tiene una base fáctica, de donde se empieza. Pero, por ejemplo, este libro se escribió Aldous Huxley, se llama en la década del 30, 31, 32, y lo revisó en el 46, después de la última guerra, pero cuando lo escribió, la versión original, hablaba de helicópteros cuando no existían, o no se conocían. Por eso a veces la ficción tiene eso, o una visión del futuro, o empieza, viste, con una cuestión fáctica que vas desarrollando, viste, el que tiene esa visión. Sí. Es interesante. Sí, a veces cuando entras en ese universo paralelo, es como que tampoco tenés límites. Por eso me gusta también la ciencia ficción, en el sentido de que es como que trascendió el mundo ordinario, vamos a decirlo, si se puede, o el mundo que nos rodea. Y a lo mejor me gustó porque yo en su momento, como te había comentado antes, era un poco más retraído, no era muy comunicativo, entonces la imaginación mía como que trabajaba bastante. Y a lo mejor trataba de acomodar el mundo de acuerdo a mí. Como me costaba congeniar con el mundo, entonces bueno, trataba de adaptarlo, digo, viéndolo psicológicamente, pero sí, es como un universo en expansión la escritura. Y por ahí podés ejercer, sin buscarlo, esa cuestión medio profética a veces, tanto en las relaciones sociales o en lo tecnológico. Ojalá uno pudiera predecir avances tecnológicos como algunos, por ejemplo, que comentaba de Julio Verne, como si fuera el padre de la ciencia ficción. Yo creo que es el ícono de la persona que adelanta cuestiones del futuro, avances o cosas de calcular. Imaginarse viajar a la Luna en el siglo XIX. O sea, podés imaginártelo. A lo mejor debe haber habido gente que se imaginaba en ese momento qué sería estar en la Luna, cuando sabían... Un poco más atrás Galileo Galilei en relación con la Luna. Sí, y bueno, así terminó. ¿Cómo será la humanidad? Entonces, bueno, esa es otra cuestión, por ejemplo,
esa cuestión social de la humanidad también te hace buscar en la literatura o en la escritura, imaginarse algo mejor o peor. Por ejemplo, inventar un mundo que sea mejor que este, donde solucione los problemas de este. En el caso, por ejemplo, ya vamos avanzando un poco en la obra, porque voy enganchando las novelas. La ciencia ficción, por ejemplo, en este caso, ahora, ¿por qué te lo traigo a colación? O sea, la ciencia ficción que me gusta a mí es la ficción viste, siempre se considera un género como menor a veces, la ciencia ficción, mucho. Porque en lo literario. Claro, pero sobre eso, Sí, las cosas que yo he escuchado acá, por ejemplo, dicen que los que escribimos poesía somos los hermanos pobres, ¿viste? Los que escriben novelas. Ah. Entonces, lo que vos estás diciendo, ¿viste? Más o menos va en la misma dirección. ¿Quién lo dice? Claro. Deben ser, vamos a decirlo en forma muy amable, personas muy clásicas. Generalmente los críticos, ¿viste? Que son los que no hacen nada. Sí. Más que criticar. Sí, son como los directores técnicos de la selección, que hay como 40 millones y bueno, haciendo la selección de fútbol, pero bueno. El tema es que, viste, dentro de la ciencia ficción hay un género que, vamos a decir, un subgénero que es más técnico, que algunos le llaman la ciencia ficción dura. ¿Por qué? Porque hace mucho hincapié en lo técnico, en la explicación de lo técnico, lo tecnológico, y las personas son como un complemento de lo tecnológico de la historia. Y después hay otra que es más como clásico. A mí me gustan los clásicos. Por ejemplo, qué sé yo, Ray Bradbury, por ejemplo. Tengo ahí, yo en un programa de radio los martes y los jueves, creo que le dediqué 2 programas. Fue el aniversario, no me acuerdo qué es el aniversario del número, no me acuerdo ahora de la obra que es la más conocida, pero sí. Bueno, por ahí... Se rompió el molde en su tiempo. Bueno, yo creo que dentro de lo que me gusta, o sea, aunarlo, vamos a decir, la humanidad con la ficción más loca, vamos a decir, más avanzada, lo vamos a plantear en ese término. Y bueno, yo en este libro, por ejemplo, la novela esta, yo la venía, en realidad son ideas viejas, eso puedo blanquearlo, son ideas viejas porque en realidad yo las había pergeñado hace mucho tiempo, muchos años, ya incluso no de adolescente, pero ya era bastante joven. Y es como que con el tiempo, en cuanto se liberó esa definición de escritor, es como que ahí se liberó esas ideas sueltas que tenía. Y de golpe tengo un montón de ideas para escribir novelas. Un montón, la verdad tengo muchas. Y por ahí me falta tiempo. Esta Cerca de la Eternidad, terminé de escribirla a continuación. Sería mi 4ª novela. Te lo comento así a grandes rasgos. Son 3 seres humanos que cayeron en un planeta desconocido, han viajado en el tiempo y en el espacio, supuestamente. Han caído en un planeta donde vive gente que son parecidos a nosotros, pero, por ejemplo, no conocen la religión. No, ningún tipo de religión, o sea, carecen del concepto de religión. No manejan dinero. La sociedad se maneja sin... Deben tener menos prejuicio, me imagino. Bueno, el tema costó, o sea, y eso fue un desafío un poco. ¿Cómo darle visos de realidad? Porque no puedo poner, es un desafío en qué sentido. Tiene que sonar creíble. O sea, si yo te digo que existe gente que vive, que no tiene dinero, su economía se mueve por intercambio, te fabrican ciertas cosas, artículos de uso normal. Por trueque. Claro. Entonces, al que le hace falta va y lo toma. Y a su vez, trabaja fabricando otra cosa. Y yo digo, por ahí se me plantean ciertas cosas, porque te hace hacer un análisis interno
sobre el tema de religión, de política, de economía, del mundo nuestro. ¿En dónde radica por ahí el problema del mundo nuestro? Bueno, ahí quedan enfrentadas las dos. Estas tres personas les cuesta, hay uno que le cuesta más, porque está más, su crianza fue mucho más apegada a la religión. Entonces le cuesta adaptarse a un mundo donde como que Dios no existe. Entonces, es decir, de golpe tu concepción de la creación, de todo, hasta podés ser muy amplio en temas religiosos y decir, bueno, sí, está bien, Dios creó el universo, puede ser, pero acá no, o sea, Dios no creó nada, o sea, no existe, no hay un... Entonces, se choca eso, entonces me costó escribir sobre eso, porque tengo que imaginar una persona real, cómo viviría sin ese concepto. Es como si dijera, soy ateo. Soy ateo porque yo elijo ser ateo, porque no creo, pero conozco la existencia de Dios. Es un supuesto. Me han educado dentro de lo religioso, de la fe, de la doctrina, y entonces conozco todo, conozco la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Jesús, qué sé yo. Pero resulta que ahí te está sentando alguien que no sabe de eso, y es igual que vos. O sea, fisiológicamente es igual, como si de golpe nos encontramos nosotros, resulta que vos no te hablara de, qué sé yo, dijera yo, por Dios, y ¿qué es eso? ¿Y dónde está la razón? Claro. Entonces, bueno, me gustó ese planteo. Entonces resulta que lo que yo pensaba originalmente como un libro de ciencia ficción, así de naves espaciales, qué sé yo, y se diversificó, se bifurcó y se transformó en un libro de esos que me gusta, o sea, que ves todos los conceptos, todo, porque acá viajan en el espacio, viajan en el tiempo. Pero justamente es la parte de ciencia ficción que está basada sobre una cuestión fáctica. Bueno, eso. Y yo leí, por ejemplo, de Huxley, leí Un Mundo Feliz. Y vos sabés que yo no me acuerdo el libro que me comentabas si lo leí, porque fue en una época que... Está en inglés, si vos lees en inglés te lo puedo prestar. Y voy a terminar de acá 3 años más o menos. Así de gordo. No, 4 años entonces. Hasta que lo... Bueno, eso me interesa. Bueno, en este segundo libro, en el que terminé de escribir, lo están leyendo un sobrino y un amigo, compañero de trabajo, que le gustó, le encantó este. Entonces, bueno, mira, de y fíjate, porque ¿qué pasa? ¿Viste? A veces sabe pasar de que, no sé si vos lo harás, pero a mí me gusta que lo lea alguien que no es del entorno, o sea, para ver si le encuentra alguna cuestión, algún tema, bueno, algo que yo no me haya dado cuenta, algún error, ¿viste? De algún concepto que está mal puesto, o me olvidé de poner algo. Y yo lo leí porque yo lo escribí, entonces me doy cuenta, pero el lector por ahí... Ya no tiende a cometer el mismo error de nuevo. Claro, entonces, bueno, por ahí lo ve, se da cuenta, che, pero acá te faltó algo, lo primero que te dicen. Bueno, después te cuento del otro libro. Bueno, entonces en el segundo, ¿qué pasa? Desde este planeta viajan, te estoy contando la mitad nomás, para que quede... viajan... ¿Qué pasa? Vamos a decir, es en el futuro muy lejano, muy lejano. Entonces la humanidad se fue de acá de la Tierra. ¿O no fueron? Sí, qué sé yo, bueno, emigraron. De alguna manera se tuvieron que ir porque, bueno, esto no iba más. Bueno, aterrizaron en un planeta, viste que ahora, vamos a, no sé si cabe el término, está de moda el tema del descubrimiento de exoplanetas, planetas posiblemente habitables en otro sistema solar, bueno, fueron a parar uno de esos. Entonces ahora se plantea el conflicto contrario, o sea, los mismos que se acostumbraron y que adoptaron ese modo de vida, tienen que reencontrarse con los humanos como eran antes. Otro conflicto. Y está aderezado con un conflicto, hay otro tema que no voy a adelantar para nada, pero son conflictos ya propios de personas. Y yo estoy entusiasmado con eso, ¿por qué? Porque estoy ahondando en la escritura sobre personas.
es cuando vos ya, por eso te decía un poco, vuelvo al concepto, estoy de vuelta. No es que estoy de vuelta, utilizo ese término, pero en realidad lo que puedo usar yo es decir, conocés tanto a la gente que en algún momento podés predecir conductas. Entonces, es como que eso me sirve también para escribir. ¿Por qué? Porque hay conductas predecibles en el ser humano y que se repiten. Y bueno, y lo triste es cómo pudiendo fundar una sociedad nueva, podés llegar a repetir errores antiguos. Sí. ¿Y el último libro? Bueno, el último libro no, totalmente distinto. Si bien es ficción y en un futuro próximo se desarrolla en Río Tercero. Como Nuestro base. Sí, ya no, esto es todo acá. Es en la Casa de la Cultura. Es el centro, digamos, de operaciones sería la Casa de la Cultura. Es un futuro cercano, sería. Es muy hipotético, en el cual la Casa de la Cultura vuelve a ser otra vez una casa familiar. Un millonario la compra, estudia cómo es el tema, porque tuve que ponerme a leer un poco de historia de acá de cómo fue el descubrimiento del tercer río, por qué el tercer río. Bueno, me sirvió también para aprender mucho de la historia local. Y bueno, adquiere la casa esta y coincide con la construcción de un lago. Acá nomás. El murallón está de los piletones de la cooperativa un poco más para el sur, sería, para el sudeste. Y bueno, se inunda, toda la zona inundable, todo lo que es Barrio Media Luna, parte de Barrio Norte, todo eso queda bajo el agua. Entonces, es un lago artificial, el hombre compra la casa esta de la Cultura, la transforma en hogar y en base a información vieja la vuelve a reconstruir la entrada. No sé si te acuerdas cómo era la entrada, tenía ese portón y se bifurcaba. Ya adentro, bueno, yo no lo conocí en su momento, pero por fotos sí la conocí. Tenía un molino en el patio. O sea, entonces lo he visto en fotos nada más. Y bueno, reconstruye eso, demuele todo lo que es el barrio Villa Elisa ahí. La fábrica de aceite en su momento ya se trasladó a otro lugar, así que es todo de él. Ya no produce los aromas del trópico. No, se perdió eso en la ciudad. ¿Y qué pasa? Es una ciudad, no sé si le cabe el término distópica, porque conviven edificios del ayer que fueron reconstruidos en el futuro. Entonces, por ejemplo, está la estación de tren, la estación original de tren, ahí en el cruce Malvina. ¿Cómo se solucionó el cruce Malvina? Por un viaducto que entra más o menos en la esquina de donde está Bultorfer, en esa zona, cruza por abajo y sale en la segunda cuadra de la avenida San Martín. A la flauta. Bueno, Claro. donde el Banco Provincia no está más, vuelve a estar el chalet de Moreto, ¿era? Claro, Sí. ahí fue la clínica regional. Ah, bueno, el otro día leí en el sitio este de Facebook de ayer, el Río Tercero de ayer y hoy. No me acuerdo que había estado la clínica regional ahí. Lo recuerdo porque mi hijo mayor nació ahí. Ah, bueno, es un dato de primera mano. Sí. Y bueno, todo edificios históricos que vuelven a estar, y sin embargo en el futuro. Y bueno, ahí se plantea dentro de la historia, porque la historia en sí es de un fotógrafo que vivió en Río Tercero en su momento y vuelve a hacer una nota con el notero de La Voz. Y vuelve a hacer la nota, él saca fotos, conoce bien en detalle la Casa de la Cultura, pero la conoce como vivienda, o sea, como que ha vuelto a hacer la vivienda, no está mal la Escuela de Bellas Artes, hay un sótano que tiene un tipo sala de juego, está transformado de vuelta en casa. Entonces, y el tema que se plantea ahí son como dos temas en uno. Uno es todo lo que perdimos acá históricamente en Río Tercero, lo que se está perdiendo. Y es bastante, eso ocupa bastante el libro, porque va el mismo protagonista que incluso me supieron decir que se podría hacer hasta una
caminata por los lugares donde camina el otro y va mostrando los edificios que estuvieron antes y que de golpe están en el futuro y que no entendés, se la transforma en una ciudad extraña. Y lo otro es, bueno, la propia historia en sí, de alguien de que se imagina un grupo de gente que se reúne ahí en el sótano de la Casa de la Cultura, la Casa de Villa Elisa, y se reúne para debatir cuál es el problema del mundo. El problema del mundo es la humanidad. ¿Cómo lo soluciona? Eliminar la humanidad. Entonces se va en historias, en proyectos y qué tan peligrosamente real puede ser esos proyectos locos donde se juntan un grupo de 7 locos, porque son 7, porque un número cabalístico, también tienen alguien que los guía en ese sentido. De los 7 agujeros. Bueno, entonces apunta mucho a eso. La verdad que a mí me dio mucho gusto escribirla, incluso es entretenida. Esto van a aparecer ahora en la próxima filmación, de la próxima emisión de este programa. Y ya viste, porque se nos agota el tiempo. Sí. ¿Qué mensaje tendría, viste, para nuestra sociedad, Río Tercero, para terminar? Y nuestra sociedad. Y sería un mensaje muy, no sé si sería muy concreto, pero sí que por ahí yo tengo a Río Tercero como una sociedad con ciertos aspectos, ciertas similitudes en algunas cuestiones. Mirá vos con qué, ¿no? Con la sociedad porteña. El hecho de mirar para afuera, de mirarse en otros, pero no verse real, no ver la realidad, a lo mejor. Entonces no organizarse de acuerdo a cómo somos acá, organizar bien las cosas y estar viendo siempre hacia afuera, hacia lo externo. Tiene sus límites Sí. de tiempo esto. Te agradezco, viste, que hayas venido, compartido todas estas historias realmente hermosas. Así que la podemos seguir en otra conversación, viste, en otra, qué sé yo, comer algo, no necesariamente que comer, no debería ser la comida que convoca. No, comer es la excusa perfecta, pero no, yo te agradezco a vos, quiero ser yo el que te agradezca por la oportunidad esta. Uno está a veces entre lo familiar, el trabajo, los temas económicos, a veces muy... si bien yo tengo mi tiempito dedicado a esta pasión que es escribir, pero esta oportunidad de expresarme así, más públicamente, salir un poco de lo de uno mismo, y más en esta época que nos ha llevado a adentrarnos dentro del propio hogar, de la propia casa, dentro de la propia familia, y por ahí se pierde un poco el contacto. Muy bien, gracias Hugo, gracias por habernos acompañado en otra edición de La Excusa es Perfecta, una producción de Sinopsis Contenidos que se emite por el canal de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero. Hasta la próxima, chao.